Las reglas mantienen vivo a un hombre. Lo mantienen cuerdo. Gideon, el duque de Rochford, tenía exactamente 5 reglas para la mujer que contrató para fingir ser su esposa durante 30 días. Regla 1. Nada de preguntas personales. Regla 5. Ningún contacto físico más allá de lo que la sociedad exige estrictamente. Era una transacción de negocios impecable. Limpia, temporal, segura. Él compró su tiempo. Ella compró su libertad de un escándalo. Pero Gideon olvidó la regla más peligrosa de todas: nunca beses a una mujer que piensas desechar. La oficina del abogado olía a col hervida y lana húmeda. No era un lugar para un duque, y precisamente por eso Gideon estaba ahí. Se sentó en un sillón de cuero agrietado, con su bastón de plata descansando entre las rodillas, mientras observaba la lluvia azotar el cristal manchado de la ventana. A los 34 años, Gideon era un hombre tallado en mármol frío y dinero antiguo. Su mandíbula era una línea dura. Sus ojos, del color del hierro invernal, no revelaban nada. Él no creía en el amor. Creía en el poder de negociación. Y en ese momento, su primo Frederick tenía la ventaja. Los términos del testamento de su tío son bastante explícitos, Su Excelencia, murmuró el señor Finch, ajustándose los anteojos. Si usted no se casa antes de su cumpleaños número 35, que es exactamente dentro de un mes a partir de hoy, el vínculo de las propiedades de las tierras altas y la fortuna líquida que las acompaña pasarán a Lord Frederick. La propiedad se desangrará sin ese capital. Sé perfectamente cómo funciona un calendario, Finch, dijo Gideon. Su voz era baja, un rumor profundo que hizo estremecer al abogado. También sé que Frederick es un jugador degenerado que venderá la tierra al industrial que más pague, y dejará a 600 arrendatarios muriendo de hambre. Necesitamos una esposa de inmediato. Una temporal. Es sumamente irregular. Es una transacción de negocios. Encuéntreme una mujer que entienda de discreción. No quiero una debutante llorona buscando un cuento de hadas. Quiero una mujer pragmática. La pesada puerta de roble crujió al abrirse. El señor Finch se aclaró la garganta. Creo que ya la encontré, Su Excelencia. Le presento a la señorita Nora Hayes. Gideon no se puso de pie de inmediato. La evaluó. Ella estaba de pie en el umbral, con una capa de lana empapada pegada a sus hombros delgados. Tenía 28 años, quizás 30. No había suavidad en ella. Sus pómulos eran afilados, su cabello oscuro recogido en un nudo severo y mojado. Su vestido era de un azul marino deslucido, gastado en los puños, pero fueron sus ojos los que lo atraparon. Eran de un marrón oscuro y plano, agotados, calculadores. Ella lo miró no como a un duque, sino como a un hombre que ocupaba una silla en la que ella quería sentarse. Señorita Hayes, dijo finalmente Gideon, levantándose en toda su imponente estatura. Su Excelencia, respondió ella. Su voz era sorprendentemente firme, sin el temblor agudo que la mayoría adoptaba al hablarle. Entró en la habitación, sacudiendo su paraguas sobre la alfombra barata. El señor Finch me informó que usted necesita una esposa temporal. Yo necesito 300 libras. Supongo que podemos prescindir de las cortesías. La ceja de Gideon se movió. Un destello de auténtica diversión rompió su rígida molestia. Es usted directa. Estoy en quiebra, corrigió Nora, tomando asiento frente a él. Mi difunto padre dejó una deuda descomunal y una pensión con el techo colapsándose. Si no tengo 300 libras para fin de mes, mi hermana menor y yo terminaremos en la prisión de deudores. No me queda reputación que arruinar. Usted tiene una fortuna que salvar. Hablemos de términos. Gideon se inclinó hacia adelante, apoyando los antebrazos en las rodillas. 30 días, señorita Hayes. Vivirá en mi residencia de Mayfair. Asistirá a 4 eventos sociales de mi brazo. Sonreirá. Hablará con entusiasmo de nuestro repentino romance en Italia. Y al final del mes, tomará un barco a América. Le diré a la sociedad que mi trágica esposa contrajo tuberculosis. Nora no parpadeó. No sonrió con facilidad. Por 500 libras, aprenderá. Ella hizo una pausa. La cifra la golpeó. 500 libras.
No era solo sobrevivir. Era una vida nueva. Una pequeña panadería en Boston. Un médico para la tos de su hermana. Tragó saliva, con la garganta apretada, pero su expresión permaneció impasible. 5 reglas, declaró Gideon, contándolas con sus largos dedos enguantados. 1. Nada de preguntas personales sobre mi pasado. 2. No entrará a mi estudio privado. 3. Mantendremos recámaras separadas. 4. Seguirá exactamente mi guía en público. 5. Ningún contacto físico más allá de lo estrictamente necesario para vender la ilusión. No nos tomamos de la mano en el carruaje. No nos abrazamos a puertas cerradas. ¿Entendido? Nora miró sus manos enguantadas, luego subió la mirada hasta sus ojos de acero. Un matrimonio sin sangre. ¡Qué romántico! El romance es una mentira que venden los poetas para vender libros. Esto es supervivencia. Redacte el contrato, señor Finch, dijo Nora, sin romper el contacto visual con el duque. Lo firmaré. El día de la mudanza se sintió como entrar a un mausoleo. La mansión Rodford en Mayfair era vasta, silenciosa y sofocantemente rica. Los pisos eran mármol pulido que resonaba con cada paso. Las lámparas de gas siseaban en los pasillos, proyectando sombras largas y solitarias. Nora estaba de pie en el centro de su nueva recámara. Era del tamaño de toda su pensión. La cama era una monstruosidad de caoba tallada y seda esmeralda. Una criada llamada la señora Gable, una mujer con rostro de manzana seca y ojos que no se perdían nada, desempacaba en silencio los baúles de ropa nueva que Gideon había ordenado para ella. La cena es a las 8, Su Excelencia, dijo la señora Gable con rigidez. ¿Su Excelencia? El título se sentía como un zapato mal ajustado. Gracias, dijo Nora. Cuando bajó la gran escalera 2 horas después, se sintió completamente ajena. Vestía un vestido de terciopelo ciruela profundo. Era pesado, restrictivo, y costaba más de lo que su padre había ganado en una década. Gideon la esperaba en el comedor, de pie junto a la chimenea con un vaso de líquido ámbar en la mano. Vestía un severo traje negro de noche. Cuando se volvió para mirarla, su mirada bajó desde su rostro hasta el borde de su vestido, y luego regresó. No sonrió. No ofreció un cumplido. El vestido le queda bien, observó con frialdad. Me corta la circulación, pero cumple su propósito, respondió Nora, tomando asiento en la extensa mesa de caoba. Estaban sentados a 5 metros de distancia. Entre ellos se extendía un desierto de cristal y plata. La cena fue una clase magistral de silencio incómodo. Los criados se movían como fantasmas. Nora comía con eficiencia práctica. No picoteaba su comida como una dama apropiada. Tenía hambre, y comía el faisán asado como si se lo fueran a quitar en cualquier momento. Gideon la observaba por encima del borde de su copa de vino. Notó sus manos. Estaban limpias, pero sus nudillos estaban rojos, y una marca tenue de quemadura cicatrizaba su muñeca izquierda. Eran las manos de una mujer que había cargado carbón y fregado suelos. Sintió una extraña opresión repentina en el pecho, un destello de culpa por la riqueza obscena que los rodeaba. Reprimió la sensación. Mañana en la noche es el baile del duque de Devon, dijo Gideon, cortando su carne. Mi primo Frederick estará ahí. Es un depredador, Nora. Buscará debilidad. Le preguntará dónde nos conocimos. Florencia, recitó ella, con tono aburrido. Usted dejó caer su bastón afuera de la galería Uffizi. Yo lo recogí. Nuestras manos se rozaron. La tierra se detuvo. Tomó un sorbo de vino. Es un guión terrible, Gideon. Suena a folletín barato. Es lo que la sociedad espera. Quieren poesía. Denles poesía. Quieren sangre, contó ella. He servido hombres en mi pensión durante 10 años. La alta sociedad no es diferente de una taberna del puerto. Solo usan cuchillos más afilados. Si su primo ataca, no recitaré poesía. Lo enfrentaré. Gideon dejó el tenedor sobre la mesa. Se apegará al plan. Yo aseguraré su fortuna. Es lo que usted pagó, corrigió ella,
con los ojos oscuros centelleando. La noche siguiente, la realidad de sus palabras fue puesta a prueba. El salón de baile de Devon era un mar de joyas resplandecientes, perfume sofocante y susurros venenosos. En el momento en que Gideon entró con Nora de su brazo, la música pareció acallarse. Cientos de ojos giraron. ¿Quién es ella? ¿Dónde está su familia? Una don nadie. Nora sintió el peso de sus miradas. Su instinto fue encogerse, disculparse por su existencia, como había hecho toda su vida. Pero sintió el brazo de Gideon tensarse bajo su mano. No era un gesto afectuoso. Era un ancla. Barbilla arriba, murmuró él, apenas moviendo los labios. Mi barbilla está perfectamente elevada, susurró ella de vuelta. Fueron interceptados casi de inmediato por un hombre de cabello rubio ralo y sonrisa depredadora. Lord Frederick, Gideon, mi primo ronroneó, deslizando sus ojos sobre Nora como aceite. Una boda tan repentina. ¡Qué conveniente! Y esta debe ser la sonrojada novia. Señorita Hayes, ¿verdad? Discúlpeme, no recuerdo haber visto su escudo familiar en ningún registro de la nobleza. La mandíbula de Gideon se tensó. La familia de Nora prefiere una vida tranquila en el campo, Frederick. Imagino que sí, dijo Frederick, con una sonrisa burlona jugueteando en sus labios. Dígame, Su Excelencia. ¿Cómo se adapta uno del campo a Mather? Debe ser terriblemente abrumador para una chica sencilla. Gideon abrió la boca para lanzar una réplica cortante. Pero Nora dio un paso adelante. No flaqueó. Miró a Frederick directo a los ojos, ofreciendo una sonrisa que era puro filo. Es abrumador, Lord Frederick, dijo Nora, con su voz alcanzando justo el volumen necesario para que la escucharan los chismosos cercanos. Por ejemplo, en el campo, cuando un hombre mira el pecho de una mujer por más de 3 segundos, sus hermanos generalmente le rompen la mandíbula. Aquí, en Mather, supongo que solo significa que le faltan modales básicos. Me estoy adaptando. Algunas damas cercanas jadearon. Un duque cerca de ahí se atragantó con su champán. El rostro de Frederick enrojeció con un tono feo y moteado. Tiene una lengua afilada. Y usted una mirada errante. Todos tenemos nuestras cruces que cargar. Ahora, si nos disculpa, mi esposo me prometió un baile. Ella se dio la vuelta, tomando la solapa de Gideon y arrastrándolo hacia la pista de baile. Gideon quedó atónito. Mientras caían en el ritmo de un vals, él la miró fijamente. Sus mejillas estaban sonrojadas por la adrenalina, su pecho subiendo ligeramente contra el terciopelo ajustado. Se salió completamente del guión, dijo Gideon. El guión era aburrido, replicó Nora, aunque sus manos temblaban ligeramente. Gideon no la reprendió. En cambio, una sonrisa lenta y desconocida se extendió por su rostro. Lo cambió por completo. El mármol frío se agrietó, revelando a un hombre que en verdad estaba vivo debajo. Movió su mano desde el centro cortés de la espalda de ella, envolviendo su brazo firmemente alrededor de su cintura, acercándola una pulgada más. Regla 5, rota por una fracción de pulgada. El calor de su palma quemaba a través de las capas de terciopelo y seda. El aliento de Nora se atoró en su garganta. Lo miró hacia arriba, y por primera vez, no vio a un duque rico y arrogante. Vio a un hombre sosteniendo un escudo, igual que ella. Al final de la segunda semana, el agotamiento de la farsa los estaba desgastando a ambos. Era martes por la noche. Una tormenta violenta sacudía las ventanas de la casa de Mather. La lluvia azotaba el cristal como grava lanzada. Gideon estaba sentado en su estudio de paneles de roble oscuro. Un fuego moribundo crepitaba en la chimenea. Tenía un vaso de whisky escocés en una mano, el cristal reflejando la tenue luz anaranjada. Su cuello estaba desabotonado, su corbatín arrojado sobre el sofá de cuero. Estaba cansado, no físicamente, sino mentalmente. Vivir con Nora Hayes era como vivir con un pájaro atrapado que se negaba a cantar, pero que seguía picoteando el cerrojo de su jaula. Ella no exigía atención. No pedía dinero. Pasaba sus días leyendo en la biblioteca, escribiendo cartas a su hermana, e ignorándolo por completo. Y aún así, su presencia llenaba la casa.
Él se descubrió escuchando sus pasos pesados y poco elegantes en las escaleras. Notó que ella siempre dejaba su taza de té del lado izquierdo del plato. La pesada puerta crujió. Gideon se puso tenso. Nora estaba de pie en el umbral. Vestía un simple camisón de algodón blanco y un chal de lana desgastado envuelto firmemente alrededor de sus hombros. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas oscuras y salvajes por su espalda. Rompí una regla, dijo suavemente. La regla 2. Entré a su estudio. Gideon no le dijo que se fuera. Solo la miró fijamente. Sin el moño severo y el pesado terciopelo, se veía increíblemente joven y completamente vulnerable. ¿Por qué estás despierta?, preguntó él, con voz áspera. El trueno, dijo ella, entrando en la habitación. Caminó hacia la ventana, envolviéndose con los brazos mientras observaba la lluvia. En la pensión, las tormentas significaban goteras. Las goteras significaban podredumbre. La podredumbre significaba que no podíamos rentar las habitaciones. Solía quedarme despierta escuchando la lluvia, calculando cuántos peniques perdíamos por hora. Es difícil romper el hábito. Gideon miró su vaso. Ya no tienes que calcular peniques. Tienes 500 libras esperándote. Lo sé. Ella se volvió para mirarlo. Las sombras marcaban los huecos de sus mejillas. ¿Por qué te sientas en la oscuridad, Gideon? Era la primera vez que usaba su nombre de pila sin público delante. Lo golpeó como un impacto físico. No me gusta lo que veo con la luz encendida, respondió él con honestidad, antes de que su cerebro pudiera alcanzarlo y detenerlo. Se puso de pie, caminando hacia la licorera. Sirvió un segundo vaso de whisky y se lo ofreció. Ella dudó, luego lo tomó. Sus dedos se rozaron. El aire en la habitación pareció espesarse, el oxígeno de pronto escaso. Mi tío, dijo Gideon, recostándose contra el borde de su enorme escritorio, era un tirano. Me odiaba. Sabía que yo no quería casarme. Vi a mi padre destruir a mi madre con sus infidelidades. Vi cómo la institución del matrimonio los asfixiaba lentamente a ambos. Juré que jamás ataría a nadie a mí de esa manera. Mi tío hizo este testamento para forzar mi mano, para convertirme en un hipócrita. Nora tomó un sorbo del whisky. Ardió, pero ella dio la bienvenida al calor. Y aquí estamos. Aquí estamos, repitió él. Dos hipócritas en la oscuridad. La frágil paz se rompió la noche siguiente. Fue otro evento social sofocante, esta vez una fiesta de jardín en la finca de Lord Harrington. El aire era húmedo, denso con el aroma de rosas trituradas y humo de puro. Gideon y Nora caminaban por un sendero de grava, tratando de escapar del gentío. Estaban discutiendo. No puedes simplemente ignorar a la duquesa de Wellington, siseó Gideon, ajustándose los puños. Llamó pintoresco a tu vestido. Nora aceleró el paso. En el idioma de esa lengua viperina, eso significa barato. No voy a hacer una reverencia ante una mujer que lleva un pájaro muerto en la cabeza. Es una pluma de faisán, Nora, y ella es la principal anfitriona de Londres. Si te rechaza, toda la farsa se derrumba. Estoy cumpliendo con mi parte del trato. Nora se dio la vuelta, la grava crujiendo bajo sus botas. Le clavó un dedo en el pecho. Sonrió. Asiento. Soporto los insultos sutiles. No me presiones, Gideon. No soy una de tus sirvientas. No, eres una empleada. Pagué 500 libras para que te comportaras como una duquesa. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Quedaron flotando en el aire húmedo, crueles y afiladas. Nora se estremeció. El fuego en sus ojos se extinguió al instante, reemplazado por ese agotamiento plano y muerto que él había visto en la oficina del abogado. Ella dio un paso atrás, envolviéndose los brazos alrededor de sí misma. Cierto, susurró, con la voz vacía de emoción. Una empleada. Olvidé mi lugar. No volverá a pasar. Su excelencia. Se dio la vuelta para marcharse. El pánico, frío y agudo, se disparó en el pecho de Gideon. Él extendió la mano, sujetando su muñeca. Nora, espera.
No quise decir. Vaya, vaya. Problemas en el paraíso. Ambos se congelaron. Saliendo de detrás de un alto seto de tejo apareció Frederick, acompañado por Lady Windham, la chismosa más notoria de Londres. Los ojos de Frederick brillaban con triunfo. Escuchamos gritos, arrulló Lady Windham, agitando su abanico rápidamente. ¿Está todo bien, duque? Ustedes dos parecen terriblemente distantes. Nada propio de recién casados. Frederick se acercó más, con la mirada fija en la mano de Gideon aferrada a la muñeca de Nora. Sí, Gideon. Uno casi podría pensar que todo este matrimonio fue un arreglo desesperado y apresurado. La forma en que la miras, no hay calidez, no hay afecto. Dime, ¿siquiera comparten cama? La amenaza era implícita, voy a investigar, voy a arruinarte. La mente de Gideon corrió a toda velocidad. Las reglas, el contrato, las 500 libras, la propiedad. Miró el rostro engreído de Frederick. Luego bajó la mirada hacia Nora. Ella estaba rígida, esperando que él pronunciara una negación fría y cortés. En cambio, Gideon estalló. No la atrajo hacia un abrazo suave y ensayado. Sujetó las solapas de su chaqueta de seda, la jaló contra su pecho, y estrelló su boca contra la de ella. Nora jadeó contra sus labios, sus manos volaron para empujar sus hombros. Pero los brazos de Gideon la envolvieron por la cintura, encerrándola como un torno, sus dedos enredados en el cabello de la nuca. No fue un beso dulce. Fue violento. Fue una colisión de frustración, ira, y un hambre desesperada y aterradora que había estado creciendo desde el momento en que ella se sentó en la oficina de su abogado y exigió 300 libras. Él sabía a whisky, a lluvia y a fuego. Durante 3 segundos, Nora luchó contra él, sus manos rígidas contra su pecho. Luego, un sonido bajo se le quedó atrapado en la garganta. Sus dedos se curvaron en las solapas del saco de él. Le devolvió el beso. Le mordió el labio inferior, igualando su agresión, igualando su fuego. Se sintió como saltar de un acantilado. La grava crujió mientras Frederick y Lady Windham retrocedían rápidamente, el jadeo escandalizado de la mujer mayor desvaneciéndose en la noche, pero Gideon no se detuvo. No podía. Olvidó a Frederick. Olvidó la propiedad. Las reglas se quemaron hasta las cenizas en su mente. Cuando finalmente se separó, ambos respiraban con dificultad, sus pechos agitándose el uno contra el otro. Los ojos de Nora estaban muy abiertos, oscuros, completamente aterrorizados. Gideon miró sus labios magullados, su corazón golpeando contra sus costillas como un animal atrapado. La regla 5 estaba muerta, y Dios lo ayudara, no le importaba. El trayecto en carruaje de vuelta a Mayfair fue un vacío sofocante. Afuera, la niebla de Londres se había cerrado, tragándose las lámparas de gas y difuminando los adoquines resbaladizos en una mancha de amarillo apagado y gris. Dentro del carruaje, el silencio era lo bastante ruidoso como para romper el cristal. Se sentaban en bancos opuestos. Los asientos de cuero crujían con cada sacudida, pero ni Gideon ni Nora se movían. Nora miraba por la ventana. Su pecho todavía estaba tenso, su pulso latiendo en un ritmo frenético e irregular contra el cuello rígido de su vestido. Aún podía saborearlo. El mordisco agudo del whisky, el humo del jardín, el calor crudo y violento de un hombre que había pasado toda su vida manteniendo al mundo a distancia. La aterraba, no porque él la hubiera besado, sino porque durante 3 segundos agonizantes, ella se había inclinado hacia eso. Había dejado que la armadura se deslizara. En su mundo, deslizarse significaba morir de hambre. Significaba a su hermana tosiendo en un cuarto húmedo. No podía darse el lujo de sentir nada por un hombre que había comprado su tiempo. Gideon estaba sentado en las sombras. Observaba la tenue luz parpadear sobre el perfil de ella. Su mandíbula estaba tensa, sus manos dobladas remilgadamente en su regazo, los nudillos blancos. Él sintió una oleada nauseabunda de asco hacia sí mismo. Había cruzado una línea. Lo había justificado como una maniobra táctica para silenciar a su primo. Pero era una mentira. Él había querido hacerlo. Había querido romper su compostura de hierro y ver qué había debajo de la escarcha. Había encontrado fuego, y casi lo quema vivo.
El carruaje se detuvo con una sacudida frente a la casa de Mather. El lacayo abrió la puerta, dejando entrar el aire húmedo de la noche. Gideon bajó primero. No ofreció su mano. Sabía que ella no la tomaría. Nora bajó, arrastrando las pesadas faldas de su vestido de terciopelo sobre el pavimento mojado. Subieron los escalones juntos, caminando como dos soldados marchando hacia una ejecución. Las enormes puertas de entrada se abrieron. El vestíbulo estaba tenue, iluminado solo por un candelabro. La señora Gabel estaba de pie cerca de la escalera, manos entrelazadas, rostro impasible. ¿Necesitarán té, Su Excelencia?, preguntó el ama de llaves, con sus ojos agudos moviéndose entre ambos. Notó la mancha ligera del colorete de Nora, la línea tensa de los hombros de Gideon. No, señora Gabel, dijo Gideon. Su voz era grave. Nos retiramos por esta noche. Muy bien, señor. Nora se dirigió hacia las escaleras. Quería correr. Quería cerrar con llave la pesada puerta de roble de su recámara, quitarse el sofocante terciopelo y fregarse el rostro hasta que el recuerdo del jardín desapareciera. Llegó al descanso antes de que la voz de Gideon la detuviera. Nora. Ella se congeló, su mano apretándose en el barandal de caoba. No se dio la vuelta. La actuación terminó por esta noche, Gideon. Aquí no hay nadie a quien convencer. Él subió las escaleras despacio. Sus pasos eran pesados, deliberados. Se detuvo 2 escalones más abajo, obligándola a mirarlo hacia abajo. Las sombras de la escalera tallaban ángulos duros en su rostro. Se veía agotado. Se veía peligroso. Me disculpo, dijo. Las palabras sonaban extrañas en su boca, ásperas y forzadas. El beso fue improvisado. Frederick forzó mi mano. Hice lo necesario para preservar el contrato. Nora finalmente se volvió. Sus ojos marrones y planos se entrecerraron. Una risa amarga raspó el fondo de su garganta. ¿El contrato? Claro. La regla 5 era solo una sugerencia frente al chisme de Lord Frederick. Protegí la propiedad. Protegí tus 500 libras. No lo disfraces de caballerosidad, espetó ella, con la voz baja y venenosa. Perdiste los estribos. Te sentiste acorralado, y me usaste para salir de ahí. Soy un accesorio para ti. Un accesorio bien pagado, pero un accesorio al fin y al cabo. No vuelvas a ponerme las manos encima sin mi consentimiento. Gideon se estremeció. El reproche dolió peor que un golpe físico, porque era completamente cierto. Era un hombre que se enorgullecía de su control, de su racionalidad. La había tratado como un objeto para usar contra sus enemigos. Me devolviste el beso, dijo él en voz baja. Las palabras cayeron entre ellos como un yunque. El rostro de Nora palideció. La verdad de aquello quedó ahí, innegable y aterradora. Estaba actuando, mintió ella, con voz quebradiza. Estoy ganando mi sueldo. Se dio la vuelta y prácticamente huyó por el pasillo. Su puerta se cerró de golpe. El pesado cerrojo de hierro encajó con un chasquido final y sonoro. Gideon permaneció en las escaleras durante largo rato. La casa volvió a quedar en silencio, el silencio sofocante presionando sobre él. Se pasó la mano por la mandíbula. Aún podía oler la lluvia en su piel. Se dio la vuelta y bajó a su estudio. Se sirvió un vaso de whisky, pero no lo bebió. Solo se sentó en el sillón de cuero oscuro, mirando las cenizas muertas de la chimenea, preguntándose cómo 30 días se habían convertido de pronto en una eternidad. La tensión a la mañana siguiente era una entidad física en el comedor. Se sentaba entre ellos, más pesada que las bandejas de plata con huevos y pan tostado frío. Nora vestía un simple vestido de lana, de cuello alto y severo. Bebía su té solo, mirando a la distancia media, ignorando agresivamente al hombre sentado al otro extremo de la larga mesa de caoba. Gideon leía el periódico matutino, la hoja ancha bloqueando su rostro. No había cambiado de página en 20 minutos. El tenso enfrentamiento se rompió con el chasquido agudo de botas en el pasillo de mármol. Su Excelencia, disculpe la intromisión, llamó una voz sin aliento. El señor Finch entró apresuradamente al comedor.
El abogado se veía completamente fuera de lugar en el entorno grandioso. Su escaso cabello estaba despeinado, sus anteojos ligeramente torcidos sobre la nariz. Llevaba un maletín de cuero maltratado apretado bajo el brazo. Gideon bajó el periódico. Sus ojos se enfocaron de golpe, todo el cansancio reemplazado al instante por un cálculo frío. ¿Qué sucede, Finch? No te mandé llamar. Es Lord Frederick, Su Excelencia, dijo Finch, mirando nerviosamente a Nora. Visitó mis oficinas temprano esta mañana. O más bien, un hombre a su servicio lo hizo, un investigador de la calle Bow. Frederick no está convencido por la escena del jardín. Cree que el matrimonio es fraudulento. Contrató hombres para investigar el pasado de Su Excelencia. ¿Están cavando, Gideon? Están visitando la pensión. Están preguntando sobre ella, una señorita Hayes, y una hermana menor. La sangre se drenó por completo del rostro de Nora. La habitación se inclinó peligrosamente. Las pesadas cortinas de terciopelo, la plata, el mármol, todo se difuminó. Mi hermana, susurró Nora. El sonido apenas fue un aliento. Pero cortó la habitación como un grito. Fueron a la pensión. Mi hermana está ahí. Está sola. Está enferma. Se puso de pie tan rápido que su silla se volcó hacia atrás, estrellándose contra la alfombra. No miró a Gideon. No miró a Finch. Solo comenzó a caminar hacia la puerta, su mente completamente en blanco por el pánico. Nora, detente, dijo Gideon, interponiéndose en su camino. Muévete, exigió ella, con la voz quebrándose. Tengo que regresar. Tengo que sacarla de ahí. Si los hombres de Frederick la acosan, si tú vas ahora, le das la razón, dijo Gideon con dureza, sujetándola por los hombros. Su agarre era firme, anclando su energía frenética. Si ven a la duquesa de Roth arrastrando a una chica enferma fuera de una pensión del puerto, el contrato queda anulado. Frederick se queda con la propiedad. Tú vas a la prisión de deudores. Tu hermana termina en la calle. No me importa tu maldita propiedad, gritó ella, forcejeando contra su sujeción. Era la primera vez que perdía el control por completo. La compostura de hierro se había hecho añicos, dejando atrás a una mujer aterrorizada y desesperada. Es todo lo que tengo. Tiene 16 años y tose sangre en un cuarto húmedo, y la dejé ahí para venir a jugar a la muñeca vestida para ti. Déjame ir. Gideon no la soltó. Apretó su agarre, acercándola más, obligándola a mirarlo. Mírame, ordenó. Ella dejó de forcejear, su pecho agitado, las lágrimas finalmente derramándose por sus pómulos afilados. No voy a dejar que la toquen, dijo Gideon. Su voz perdió la dureza. Era absoluta. Era un juramento. No voy a dejar que Frederick gane, y no voy a dejar que tu hermana se quede en esa casa ni una hora más. La soltó y se volvió hacia Finch. El abogado estaba pegado a la pared, con cara de terror. Finch, que traigan mi carruaje. El privado, sin el escudo. Luego ve al banco. Retira 1000 libras en billetes sin marcar. 1000, ¿Su Excelencia? ¿Qué pretende? Hazlo, ladró Gideon. Finch salió corriendo de la habitación. Gideon se volvió hacia Nora. Ella temblaba, secándose las lágrimas del rostro con el dorso de la mano, tratando desesperadamente de reconstruir el muro alrededor de sí misma. Empaca una bolsa, dijo Gideon en voz baja. Nada elegante. Ropa abrigada. Vamos a la pensión. ¿Vamos? Preguntó ella, con voz temblorosa. No puedes ir a los muelles. Si te ven. No me importa si me ven, interrumpió Gideon. Caminó hacia ella, su figura imponente proyectando una sombra sobre la pequeña figura temblorosa de Nora. La regla 1 queda suspendida. Nora, vas a decirme exactamente a quién le debes dinero, exactamente cuánto, y exactamente dónde está tu hermana. Voy a comprar la deuda. Voy a comprar la pensión. La quemaré hasta los cimientos si es necesario. Nora lo miró fijamente. El duque de mármol frío había desaparecido.
El hombre frente a ella estaba furioso, decidido, y completamente enfocado en protegerla. No el contrato. ¿Ella? ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué haces esto? No me debes nada más allá de las 500 libras. Gideon miró sus ojos oscuros, manchados de lágrimas. Pensó en el beso del jardín. Pensó en los años vacíos y sofocantes que había pasado protegiendo una fortuna que no le traía alegría. Se dio cuenta, con una claridad repentina y aterradora, de que preferiría perder toda la propiedad de las tierras altas antes que ver llorar a esta mujer. Porque rompí la regla 5, dijo, con la voz cayendo a un murmullo áspero. Y tengo la sensación de que voy a romper el resto antes de que termine el mes. Ve a empacar tu bolsa, Nora. Tenemos una guerra que librar. Una hora después, el carruaje negro sin marcas traqueteaba por las calles sombrías y llenas de humo de Listen. El aire afuera olía a azufre, pescado podrido y desesperación. Los adoquines aquí eran desiguales, resbaladizos por el lodo y la basura. Gideon se sentó junto a Nora, su presencia un ancla pesada e imponente en el carruaje que se balanceaba. Vestía un abrigo de lana pesado, una gorra oscura calada sobre la frente, ocultando el corte aristocrático de su mandíbula. Se veía menos como un duque y más como un matón contratado. Nora se sentaba rígida, sus manos anudadas en su regazo. Las vistas familiares de los suburbios revolvían su estómago. Los techos grises y hundidos, los niños de ojos huecos sentados en las alcantarillas. Este era su mundo. Esta era la realidad que enfrentaba cada día. La realidad de la que intentaba comprar su salida. Tener a Gideon ahí, en esa miseria, se sentía profundamente exponente. Le quitaba el terciopelo y la seda, y la dejaba desnuda. La deuda la tiene un hombre llamado Silas, dijo Nora finalmente, mirando fijamente hacia adelante. Su voz era plana, sin emoción. Dirige una casa de apuestas cerca de Fleet Street. Mi padre le debía 400 libras. Con los intereses, ahora son casi 600. Si Silas sabe que un duque está involucrado, no querrá solo el dinero. Querrá influencia. Silas conseguirá exactamente lo que se le debe y ni un penique más, respondió Gideon. No la miró. Mantuvo los ojos en las calles que pasaban, catalogando las amenazas. He tratado con hombres como él antes. Entienden un solo idioma, la fuerza. El carruaje disminuyó la velocidad, deteniéndose frente a un estrecho edificio de ladrillo de 3 pisos. La madera alrededor de las ventanas se estaba pudriendo. La pintura de la puerta principal se descascaraba en grandes escamas. Un letrero descolorido colgaba torcido de un soporte oxidado. Nora no esperó al lacayo. Abrió la puerta del carruaje y bajó al lodo. Prácticamente corrió hacia la puerta principal, empujándola para abrirla. El olor a madera húmeda y col hervida la golpeó al instante. Era el olor del fracaso. «¿Lucy?» llamó Nora, su voz resonando en el pasillo angosto y sucio. Hubo un movimiento frenético en lo alto de las escaleras. Un momento después, una chica joven apareció en el descanso. Era aterradoramente delgada, su piel pálida translúcida en la luz tenue. Llevaba un chal de lana remendado, y se aferraba al barandal como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Nora», susurró Lucy. Luego un violento ataque de tos la sacudió. Se dobló, su cuerpo delgado temblando con la fuerza de este. Nora voló escaleras arriba, envolviendo a la chica con los brazos, apretándola contra su pecho. «Estoy aquí, cariño. Estoy aquí. SHH. Está bien. Nos vamos». Gideon permaneció en el umbral, la luz gris de la calle proyectando sombras largas detrás de él. Observó a Nora sostener a la frágil chica. Vio el amor feroz y desesperado en los ojos de Nora, la forma en que suavizaba el cabello de su hermana, la forma en que absorbía el miedo de la chica. Un paso pesado sonó desde el fondo del pasillo. Un hombre salió de las sombras. Era corpulento, con un chaleco manchado de grasa y un sombrero hongo. Sostenía una gruesa porra de madera en la mano. Otros 2 hombres salieron del salón, bloqueando la salida. «Vaya, vaya», se burló el hombre corpulento, golpeando la porra contra su palma. «Miren quién decidió finalmente volver a casa». Silas empezaba a pensar que había huido,
señorita Hayes. No le gusta cuando la gente huye. Lo pone furioso. Nora empujó a Lucy detrás de ella, su cuerpo formando un escudo. Miró hacia abajo, a los 3 matones. El terror de antes había desaparecido, reemplazado por una furia fría y endurecida. Pero antes de que pudiera hablar, Gideon entró por completo al pasillo. No sacó ningún arma. No levantó la voz. Simplemente cerró la puerta principal detrás de él con un golpe pesado y ominoso. Se desabotonó lentamente el abrigo, sus ojos grises de hierro fijos en el hombre corpulento con la porra. «Están invadiendo propiedad privada», dijo Gideon con suavidad. La tranquilidad de su voz hizo que los hombres dudaran. Era la voz de un hombre que no necesitaba gritar para ser obedecido. «¿Quién demonios es usted?», exigió el matón, aunque dio medio paso atrás. «Esto es entre Silas y la chica. Hágase a un lado, gobernador, antes de que le rompan la cabeza». Gideon metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Los matones se tensaron, esperando una pistola. En cambio, Gideon sacó un grueso fajo de billetes atado con cordel. Lo arrojó sobre una mesa de madera podrida en el pasillo. El golpe pesado del dinero resonó en el silencio. «Son 600 libras», dijo Gideon. «Cubre la deuda. La tomarán. Se irán. Y si alguna vez vuelvo a ver a usted o a Silas cerca de esta mujer, no les pagaré. Los enterraré». El matón miró el dinero, luego el rostro de Gideon. Vio la violencia fría e implacable en los ojos del duque. No era un farol. El hombre arrebató el dinero de la mesa. «Deuda pagada», murmuró, haciendo una señal a los otros 2. Se apretujaron pasando junto a Gideon, evitando su mirada, y salieron apresurados por la puerta principal. El silencio regresó al pasillo, roto solo por la respiración entrecortada de Lucy. Gideon miró hacia las escaleras, a Nora. Los muros que había construido estaban completamente destrozados. Ella lo miraba, no como a un patrón, no como a un duque, sino como a un salvador. «Recoge sus cosas», dijo Gideon con suavidad. «Ambas se vienen a casa». La transición de los sombríos suburbios a Mayfair fue una confusión caótica de terciopelo, lluvia y pánico silencioso. Lucy fue llevada por la gran escalera de mármol por un lacayo que se veía completamente confundido, pero que estaba demasiado aterrado de su amo para hacer preguntas. Gideon estaba de pie en el amplio vestíbulo, su pesado abrigo todavía húmedo, ladrando órdenes tajantes. Exigió al mejor médico de la ciudad de inmediato, amenazando con comprar la práctica del hombre y despedirlo si tardaba. La señora Gabel, el ama de llaves de Temple Férreo, no parpadeó ni titubeó. Asintió una vez, giró bruscamente, y se marchó. Nora permaneció arraigada al pie de la escalera, sus manos pálidas temblando sin control. El dobladillo húmedo de su vestido de lana deslucido goteaba agua sucia de la calle sobre el mármol pulido e impecable. Se sentía completamente desnuda, completamente expuesta. La segura y transaccional limpieza de su contrato previo se había ido, hecha añicos en 1000 pedazos irrecuperables. Gideon no solo había pagado una deuda cruel para salvar a su frágil hermana. Se había salido violentamente de su mundo protegido y se había expuesto a la ruina. Había cedido deliberadamente su ventaja. Él se giró muy lentamente, sus ojos grises, afilados y fríos, encontrando los de ella. «Sube», ordenó Gideon con suavidad, la grava dura desaparecida de su voz. «El médico llegará pronto. Haré que preparen la habitación azul de huéspedes para ella». Nora tragó con dificultad, luchando contra el abrumador deseo de derrumbarse. Quería agradecerle, caer de rodillas y llorar, pero las palabras se atoraron dolorosamente en su garganta apretada. Logró un asentimiento rígido, recogiendo sus faldas embarradas y subió corriendo los escalones. Gideon la observó ascender, el pesado silencio de la gran casa presionando firmemente sobre sus anchos hombros. Acababa de entregarle a su enemigo un arma cargada y lista. Esa noche, tarde, después de que el médico administrara una dosis fuerte de láudano y declarara que los pulmones de Lucy eran débiles pero tratables, la casa cayó en un silencio mortal. Nora se sentó junto a su hermana dormida durante horas, observando el pecho frágil subir y bajar bajo las pesadas colchas de seda. El fuego crepitaba silenciosamente en la chimenea. Cuando el reloj del pasillo dio las 2,
Nora finalmente se levantó. Se deslizó fuera de la habitación, caminando en silencio por los corredores oscuros y silenciosos. Sabía exactamente dónde estaría él. La pesada puerta de roble de su estudio privado estaba ligeramente entreabierta, derramando luz cálida al pasillo. Gideon estaba sentado en su sillón de orejas de cuero, bebiendo un vaso de cristal con whisky escocés. Se había quitado el saco y el corbatín. Su camisa de lino blanco estaba desabotonada en el cuello, revelando al hombre cansado y desprotegido debajo de la armadura aristocrática. Nora abrió la puerta por completo. Él no pareció sorprendido de verla. Simplemente hizo un gesto hacia la silla a juego frente a la mesa baja. Ella se sentó, apretando su chal de punto contra el frío persistente. Durante un largo momento tenso, ninguno habló. El fuego crepitante llenaba el vasto espacio entre ellos, quemando las falsedades restantes de su acuerdo temporal. Pusiste todo en riesgo hoy, declaró Nora con voz plana, apenas por encima de un susurro. Los hombres de Frederick estaban vigilando la calle. Vieron tu carruaje. Te vieron pagar a ese bruto. Para mañana por la mañana, tu primo sabrá que trajiste a una chica de los suburbios a tu casa. Sabrá que nuestro matrimonio es una farsa desesperada. Gideon tomó un sorbo lento y deliberado de su whisky. El líquido ámbar quemó suavemente su garganta. Dejó el vaso, apoyando los codos en las rodillas, inclinándose mucho más cerca de ella. Estoy perfectamente al tanto de lo que sabe Frederick, respondió, con un tono escalofriantemente calmado. Entonces, ¿por qué?, exigió ella, una ira repentina y desesperada encendiéndose en su pecho. Gastaste 500 libras para comprar mi silencio absoluto, para asegurar tu fortuna, y luego lo tiraste todo a la basura para salvar a una chica que ni siquiera conoces. Desafía toda lógica racional. Rompe todas las reglas que estableciste. Gideon la miró, realmente la miró. Estudió las ojeras oscuras bajo sus ojos feroces, la línea terca de su mandíbula. «Te lo dije ayer», murmuró él, con la mirada bajando brevemente a sus labios antes de volver a encontrarse con sus ojos. Las reglas están completamente muertas, Nora. La confesión quedó suspendida pesadamente en el aire, cargada de electricidad peligrosa y no dicha. El aliento de Nora se detuvo. Recordó el calor abrasador de su boca en el jardín, la forma desesperada en que sus manos se habían enredado en su cabello. Forzó el recuerdo hacia abajo, aterrorizada por la vulnerabilidad que traía. Frederick te arrastrará ante los tribunales superiores, advirtió ella, con la voz temblando ligeramente. Alegará que eres completamente indigno, que cometiste fraude para asegurar la herencia. Perderás la propiedad de las tierras altas, Gideon. Perderás las granjas arrendadas. Perderás lo mismo que me contrataste para proteger. Gideon extendió la mano a través de la corta distancia entre ellos. No pidió permiso. Tomó suavemente su mano fría y temblorosa entre las suyas. Su piel estaba tibia, su agarre áspero pero increíblemente tierno. Nora se congeló, su corazón golpeando violentamente contra sus costillas. Que Frederick lo intente, dijo Gideon, con su pulgar recorriendo lentamente sus nudillos cicatrizados. He pasado toda mi vida construyendo muros para proteger una fortuna que se siente como una tumba. Pensé que la seguridad se encontraba en el aislamiento. Pero al sentarme en ese carruaje contigo hoy, me di cuenta de algo verdaderamente aterrador. Ya no quiero estar a salvo. Se inclinó más íntimamente, el aroma a whisky y madera envolviéndola. Quiero luchar por algo real, confesó. Nora lo miró fijamente, completamente paralizada por la verdad cruda y desnuda en sus ojos de hierro. Él le ofrecía todo, no una transacción, no una mentira, sino una sociedad. Ella lentamente volteó su mano, entrelazando sus dedos ásperos con los aristocráticos de él. Fue una rendición silenciosa. La armadura cínica que había usado durante una década se agrietó por completo, dejándola sin aliento. Entonces peleamos, susurró ella con fiereza de vuelta. Peleamos contra tu primo, y ganaremos. La tormenta estalló 3 días después, en la gala benéfica anual del duque de Devonshire. El salón de baile era un espectáculo abrumador de espejos dorados, arañas de cristal goteantes, y arreglos florales sofocantes. La élite de Londres se movía como tiburones bajo las luces relucientes, sus sonrisas afiladas ocultando susurros envenenados.
Gideon y Nora llegaron tarde, presentando un frente unificado e impenetrable. Nora vestía un impresionante vestido de seda azul medianoche, su cabello oscuro recogido en una elegante peineta enjollada. No parecía una mujer desesperada de una pensión del puerto. Parecía una reina preparándose para la guerra. Gideon la mantenía acurrucada firmemente a su lado, su mano descansando firmemente en la parte baja de su espalda. El contacto físico ya no era una actuación agonizante. Era un ancla genuina. Navegaron el salón de baile con gracia depredadora, asintiendo a condes y sonriendo a condesas. Los susurros los seguían como una nube oscura y zumbante. Los tiburones olían sangre en el agua. Los rumores de la misteriosa excursión de Gideon a los suburbios se habían esparcido rápidamente por los salones de Mayfair. Todos esperaban la confrontación inevitable. No tardó mucho. Frederick materializó desde la densa multitud, flanqueándolos con total naturalidad. Frederick no estaba solo. Lo acompañaba el Lord Presidente de la Corte Suprema, Alford, un hombre austero de cabello gris conocido por su rígida adherencia a la ley. El rostro de Frederick estaba sonrojado con arrogancia victoriosa. Gideon, ronroneó Frederick con fuerza, asegurándose de que la multitud circundante quedara en silencio para escuchar. ¡Qué noche tan deslumbrante! Y duquesa, se ve simplemente radiante. Aunque imagino que la seda es una gran mejora respecto a la lana húmeda que se encuentra típicamente en una pensión de Fleet Street. La música pareció detenerse. El silencio en el salón se volvió absoluto. Cientos de ojos se fijaron en Nora, esperando el colapso devastador y humillante en público. La mandíbula de Gideon se tensó, una luz asesina chispeando en sus ojos. Dio un paso adelante para interceptar la amenaza, pero Nora puso una mano suave y contenedora sobre su pecho. Ella no se encogió. No apartó la mirada. Se movió con suavidad hacia el centro de la trampa, con la barbilla perfectamente en alto. Es una gran mejora, Frederick, dijo Nora con claridad, su voz resonando por el piso silencioso. Aunque debo admitir que las personas que encontré en Fleet Street tenían mejores modales que la compañía en la que me encuentro esta noche. La aristocracia circundante jadeó de inmediato ante su absoluta audacia. Lord Frederick se burló, acercándose más. No juegues conmigo, pequeña rata fraudulenta de las alcantarillas. Tengo testigos. Tengo libros de registro. No eres ninguna duquesa. Eres una solterona en quiebra contratada para defraudarme de mi legítima herencia, y trajiste a tu hermana enferma a la casa ancestral de mi familia. Lord Alford frunció el ceño profundamente, dando un paso adelante. Estas son acusaciones increíblemente graves, Lord Frederick. Duque Gideon, si esta mujer es en efecto una impostora contratada, usted ha cometido un crimen grave contra la corona. Gideon sostuvo la mirada del juez con una piedra absoluta e inquebrantable. Mi primo es un mentiroso desesperado, delirante y patético. ¿Lo soy? Gritó Frederick, perdiendo su compostura. Tengo el testimonio jurado de un cobrador de deudas. Tengo el registro de la pensión. Es una plebeya indigente. Nora dejó escapar una risa suave y compasiva. El sonido era tan genuinamente divertido que tomó a toda la sala completamente por sorpresa. Miró a Frederick como si fuera un niño lento y malcriado. ¿Tiene un registro, Frederick? Preguntó dulcemente. Qué increíblemente minucioso de su parte. Pero me temo que su investigador pasó por alto una pieza crucial de la historia familiar local. Nora dirigió su mirada al juez. Lord Alford, mi familia efectivamente cayó en tiempos terribles. Mi difunto padre hizo inversiones desastrosas. Lo perdimos todo, y luché violentamente por mantener viva a mi hermana en los suburbios. No pido disculpas por mi pobreza, pero si Lord Frederick se hubiera molestado en mirar más allá del libro de registro de la pensión, habría encontrado el apellido de soltera de mi madre en los tranquilos registros parroquiales. Mi madre era Lady Catherine Cavendish. Nora hizo una pausa, dejando que el peso pesado e innegable del título aristocrático se asentara profundamente sobre el silencio, muerto y sin aliento del gran salón. Los ojos del juez se abrieron dramáticamente. La multitud estalló en murmullos caóticos y sin aliento. La familia Cavendish era una línea noble antigua, muy respetada, aunque en bancarrota.
Lady Catherine, repitió Lord Alford en voz baja, atónito. Desapareció hace décadas después de fugarse con un comerciante. Nora asintió lentamente, su expresión solemne. ¿Así fue? Soy su hija mayor. Poseo el linaje Cavendish, el pedigrí aristocrático requerido por el testamento del tío de Gideon. Nos conocimos por casualidad, nos enamoramos violentamente. Y nos casamos rápidamente para salvar a mi hermana de la ruina. El matrimonio es completamente legal, Frederick. Su patética y desesperada investigación no ha producido nada más que humillación pública. El rostro de Frederick se drenó de todo color. Miró los papeles en su mano, dándose cuenta de pronto de que eran completamente inútiles. Había apostado todo en probar que ella era una completa plebeya. El testamento requería sangre noble, no riqueza. Al ocultar el linaje de su madre, Nora había armado la trampa perfecta. Gideon miró a su esposa, con asombro y orgullo ardiente estrellándose en su pecho. Ella no había necesitado su protección esa noche. Ella lo había protegido a él. El juez despidió a Frederick con un gesto rápido y disgustado, y la música se reanudó tentativamente. Gideon acercó a Nora, presionando un beso feroz y triunfante contra su sien. El trayecto en carruaje de vuelta a Mayfair careció del silencio sofocante y gélido de sus viajes anteriores. En cambio, el pequeño espacio cerrado vibraba con la adrenalina pesada y persistente de una ejecución evitada por poco. Afuera, las calles de Londres estaban resbaladizas por la lluvia fresca, las lámparas de gas reflejándose en los adoquines mojados en franjas doradas y distorsionadas. Nora recostó la cabeza contra los cojines de cuero oscuro. Estaba exhausta. El costo mental de haber activado la trampa Cavendish había drenado el color de su rostro, dejando sus pómulos afilados marcados contra las sombras. Gideon se sentaba frente a ella, pero esta vez la distancia se sentía artificial. La observaba con una intensidad que hacía que la pequeña cabina se sintiera increíblemente cálida. No preguntó cómo había sabido del vacío legal, ni preguntó por qué había mantenido en secreto el linaje aristocrático de su madre hasta el momento final. Simplemente observó el ascenso y descenso rítmico y constante de su pecho, maravillado por la brillantez despiadada de la mujer que había contratado. Mi madre, Nora finalmente habló, su voz un murmullo suave y ronco en la oscuridad. No abrió los ojos. Siempre me dijo que el apellido Cavendish era una maldición. Cuando mi padre quebró, ella escribió a su familia rogando por un pequeño préstamo para evitar que termináramos en el asilo de pobres. Quemaron sus cartas. Dejaron que muriera en un cuarto con corrientes de aire, con nada más que un anillo de bodas empeñado para pagar el entierro. Juré que jamás usaría ese nombre. Preferiría morir de hambre antes que reclamar parentesco con gente que la dejó marchitarse. Gideon se inclinó hacia adelante. El carruaje se balanceaba, pero sus movimientos eran increíblemente firmes. ¿Pero lo usaste esta noche? Nora abrió los ojos. Estaban oscuros, planos, completamente despojados de pretensión. Lo usé porque Frederick iba a destruirte, y descubrí que me importaba mucho más tu supervivencia que mi propio orgullo terco. El nombre era un arma. Solo esperé el momento perfecto para blandirlo. El carruaje se detuvo suavemente frente a la casa de Mayfair. El lacayo abrió la puerta, dejando que el aire nocturno, fuerte y húmedo, inundara la cabina. Gideon bajó primero. Esta vez se dio la vuelta. Extendió la mano, ofreciendo su gran mano sin guante. Nora no dudó. Puso su mano firmemente en la de él, dejándolo sostener su peso mientras bajaba al pavimento mojado. Él no soltó su mano cuando sus botas tocaron el suelo. Mantuvo sus dedos firmemente entrelazados con los de ella, guiándola por los escalones de piedra. La casa estaba profundamente silenciosa. La señora Gable estaba despierta, de pie cerca de la gran escalera con una bandeja de plata con té, pero Gideon la despidió con un sutil movimiento de muñeca. Guió a Nora más allá de las escaleras de mármol, por el largo pasillo en sombras, y directamente a su estudio privado. El fuego en la chimenea se había reducido a brasas rojas y brillantes, proyectando una calidez tenue e íntima sobre los pesados muebles de roble y las hileras de libros encuadernados, en cuero. Gideon soltó su mano, caminando con determinación hacia su enorme escritorio. Abrió el cajón inferior con una pequeña llave de bronce. Sacó una gruesa pieza de pergamino doblada, el contrato,
El mismo documento que los había unido en una transacción estéril y sin amor. Lo sostuvo en alto bajo la luz tenue. La tinta negra se veía dura y rígida contra el papel color crema. Regla 1, regla 2, regla 5. Las palabras no significaban absolutamente nada. Caminó hacia la chimenea. No dijo una palabra. Simplemente arrojó el pesado pergamino directamente sobre las brasas ardientes. Nora permaneció perfectamente quieta, observando cómo el papel seco se enroscaba, se ennegrecía, y de pronto estallaba en llamas brillantes y hambrientas. La luz repentina iluminó los ángulos afilados del rostro de Gideon. Observó el contrato convertirse en frágil ceniza gris, su mandíbula tensa en una línea dura y decidida. Cuando el fuego finalmente consumió el último fragmento de su acuerdo, se giró para mirarla. La distancia emocional que había mantenido meticulosamente durante 34 años había desaparecido, por completo. Estaba desnudo. No quiero una esposa alquilada, dijo Gideon, su voz una vibración baja y áspera que pareció resonar en los mismos huesos de ella. Cerró la distancia entre ellos con pasos lentos y deliberados. No quiero una transacción de negocios. No quiero reglas, y ciertamente no quiero que subas a un barco a América cuando el mes termine. Te quiero a ti, Nora. Quiero tu lengua afilada, tu pragmatismo despiadado, y la forma feroz y aterradora en que amas a las personas que proteges. El aliento de Nora se atoró dolorosamente en su garganta. Su corazón golpeaba en un ritmo frenético y desesperado contra sus costillas. Había pasado una década construyendo muros para mantener al mundo afuera, aterrorizada de que si dejaba entrar a alguien, inevitablemente la abandonarían para ahogarse. Pero al mirar a Gideon, se dio cuenta de que él no le pedía que lo dejara entrar. Estaba de pie a su lado, sosteniendo un escudo, listo para defender la fortaleza junto con ella. Estoy arruinada, Gideon, susurró ella, con la voz temblando, despojando la última capa de su armadura. Estoy profundamente marcada. Me despierto en medio de la noche aterrorizada de que el techo se vaya a derrumbar, y no sé cómo ser suave. No sé cómo ser una duquesa. Gideon extendió sus grandes manos, sosteniendo suavemente su rostro. Sus pulgares limpiaron una única lágrima traicionera que había escapado de sus ojos oscuros. No necesito que seas suave, murmuró con fiereza, inclinándose hasta que su frente descansó contra la de ella. El mundo ya es demasiado afilado para las cosas suaves. Necesito que seas exactamente quien eres. La besó. No fue la colisión violenta y desesperada del jardín. Fue lento. Fue profundo. Fue una rendición profunda y reconfortante. Nora se derritió contra él, sus manos deslizándose por las solapas de su saco de noche, aferrando la lana pesada, como si él fuera lo único sólido en un mundo que se derrumbaba. Él la envolvió por completo entre sus brazos, levantándola ligeramente del suelo, sosteniéndola con seguridad contra su pecho. Las cenizas del contrato se enfriaban en la chimenea, pero el fuego entre ellos ardía con una permanencia constante e innegable. El sol de la mañana atravesaba las pesadas cortinas de terciopelo, proyectando largos rayos dorados y polvorientos sobre las sábanas arrugadas de seda esmeralda. Era el día 31. El plazo fijado por un tío amargo y muerto había expirado oficialmente. Nora despertó lentamente, el dolor profundo y desconocido en sus músculos, un contraste marcado con la profunda y tranquila paz que se asentaba pesadamente en su pecho. No despertó en la cama enorme y solitaria de su recámara separada. Despertó enredada en el pesado lino de la cama de Gideon, su cabeza descansando cómodamente sobre el latido constante y rítmico de su corazón. El brazo de él estaba envuelto firmemente alrededor de su cintura desnuda, anclándola al colchón. Él ya estaba despierto. Miraba fijamente el molde de yeso intrincado en el techo, su otra mano acariciando distraídamente las ondas oscuras y despeinadas de su cabello. Eres notablemente silenciosa para una mujer que acaba de asegurar un ducado, dijo Gideon con un rumor, su pecho vibrando contra la mejilla de ella. Nora se movió, apoyándose en un codo para mirarlo. Las líneas duras de mármol de su rostro estaban completamente relajadas. El cansancio que solía ensombrecer sus ojos grises había desaparecido, reemplazado por una satisfacción cálida y arraigada. Ella extendió la mano, trazando la barba áspera de su mandíbula con las yemas de los dedos. Simplemente estaba calculando, murmuró ella,
con una sonrisa tenue y genuina jugueteando en sus labios. Según mis cálculos, el contrato ahora está completamente anulado. Los 30 días han expirado. Me debes 500 libras, Su Excelencia. Gideon soltó una risa. El sonido era rico, profundo, e increíblemente raro. Llenó la habitación silenciosa, rompiendo los últimos vestigios de la penumbra austera que había plagado la casa de Maffer durante décadas. Haré que Finch prepare los billetes de inmediato, respondió él, tomando su mano y presionando un beso firme en su palma. Aunque sospecho que te resultará difícil gastar el dinero en Boston, considerando que no tengo absolutamente ninguna intención de dejarte salir de esta isla. Supongo que puedo tolerar Londres, concedió Nora, acomodándose de nuevo contra su pecho. Asumiendo que el techo no gotee. La pesada puerta de roble de la recámara de repente traqueteó. Su Excelencia, la voz aguda de la señora Gabel atravesó la madera gruesa. Disculpe la intromisión, pero el señor Finch espera en el salón. Dice que es un asunto urgente de la propiedad, relacionado con Lord Frederick. Gideon suspiró profundamente, aunque su brazo se apretó posesivamente alrededor de Nora. Dígale a Finch que bajaré en 20 minutos, señora Gabel. Muy bien, señor. También revisé a la señorita Lucy. Está sentada en la cama y ha pedido una cantidad completamente irrazonable de pan tostado con mantequilla. Nora sonrió contra el hombro de Gideon, una profunda oleada de alivio recorriéndola. Lucy estaba a salvo. La deuda había desaparecido. La pesadilla había terminado. 30 minutos después, Gideon bajó la gran escalera. Vestía un simple chaleco desabotonado y una camisa de lino blanco, su bastón con punta de plata resonando con fuerza sobre el piso de mármol. Se veía peligroso, pero se veía increíblemente vivo. Nora caminaba a su lado, vistiendo un cómodo vestido de mañana verde oscuro. No caminaba un paso detrás de él. Caminaba firmemente a su lado, una socia igualitaria en la vasta e intimidante propiedad. El señor Finch caminaba nervioso de un lado a otro en el salón, aferrando un portafolio de cuero. Cuando Gideon y Nora entraron, el abogado se detuvo, con los ojos moviéndose frenéticamente entre ambos. Pareció reconocer de inmediato que la dinámica había cambiado fundamentalmente. La tensión transaccional y fría había desaparecido, reemplazada por un frente unificado y formidable. Buenos días, Finch, dijo Gideon con suavidad, caminando hacia el aparador para servirse una taza de café negro. Supongo que Frederick está intentando una última maniobra desesperada. Se marcha, Su Excelencia, dijo Finch, abriendo el portafolio. Después de la humillación en la gala de Devonshire, sus acreedores se enteraron de su plan de herencia fallido. Están cobrando sus deudas de juego. Vino a mi oficina al amanecer, exigiendo un modesto sustento para huir al continente. Sabe que no puede impugnar el matrimonio Cavendish. Gideon tomó un sorbo lento de su café. Miró a Nora. No emitió una orden. Esperó. Le estaba entregando el hacha del verdugo. Nora entendió el gesto silencioso. Dio un paso adelante, sus ojos oscuros fijos en el abogado. Señor Finch, dijo ella, con la voz calmada, autoritaria, y completamente carente de compasión. Informará a Lord Frederick que el duque de Roth no es una obra de caridad. No recibirá absolutamente nada de esta propiedad. Si desea sobrevivir en el continente, puede conseguir empleo. O puede aprender a sobrevivir en las alcantarillas, exactamente como esperaba que mi hermana y yo hiciéramos. Finch tragó con dificultad, asintiendo rápidamente. Le informaré de inmediato. Su Excelencia. El título ya no se sentía como un zapato mal ajustado. Se sentía ganado. Nora no flaqueó ni apartó la mirada. Era dueña de la habitación. Después de que Finch saliera apresurado, Gideon dejó su taza de café sobre la bandeja de plata. Caminó hacia Nora, su figura imponente proyectando una sombra protectora sobre ella. Extendió el pulgar, rozando suavemente su pómulo afilado. Eres increíblemente aterradora, murmuró él, con una clara nota de profunda admiración coloreando su voz áspera. Soy pragmática, corrigió Nora suavemente, acercándose más a su calidez. Descansó las manos planas contra su pecho, sintiendo el latido constante y reconfortante de su corazón. Pasé 10 años sobreviviendo en un mundo que quería aplastarme.
No dejaré que nadie amenace la paz que hemos luchado tan violentamente por asegurar. Gideon envolvió sus brazos alrededor de su cintura, presionándola contra su cuerpo. Descansó la barbilla sobre su cabeza, mirando hacia las grandes ventanas del mirador. Afuera, las pesadas nubes grises de Londres finalmente se rompían, dejando que brillantes rayos dorados de sol matutino se derramaran sobre los céspedes húmedos y bien cuidados de Mayfair. Él había vivido toda su vida adhiriéndose estrictamente a las reglas. Había creído que la disciplina y el aislamiento emocional eran las únicas formas de sobrevivir a las presiones sofocantes de su título. Había comprado una esposa para proteger su riqueza, viéndola únicamente como un escudo pragmático contra la ruina. Pero mientras sostenía a Nora en el salón silencioso e iluminado por el sol, supo la verdad. La riqueza no significaba nada. El título no significaba nada. Lo único que verdaderamente importaba era la mujer feroz, rota y magnífica que estaba entre sus brazos. La mujer que había destrozado su fachada fría de mármol con un solo beso accidental en un jardín oscuro. No más reglas, Nora, susurró Gideon en su cabello, sellando el juramento con un beso presionado contra su sien. No más libros de contabilidad. No más huidas. Nora cerró los ojos, respirando el aroma a whisky, lluvia y seguridad. La pensión era un fantasma. La armadura cínica había desaparecido por completo. Finalmente sintió el terreno sólido e inquebrantable bajo sus pies. No más reglas, coincidió en voz baja, su voz llena de un amor feroz e innegable. Solo nosotros. El libro de contabilidad está quemado. La herencia está asegurada. Y la farsa se transformó en algo mucho más peligroso, una vida vivida según sus propios términos. Gideon y Nora demostraron que hasta los corazones más fríos pueden deshacerse por un accidente que nunca debió ocurrir, pero el verdadero trabajo de su unión apenas comienza. Si te cautivó su viaje, de un frío contrato de negocios a una sociedad feroz e inquebrantable, muestra tu apoyo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal, y comparte esta historia con alguien que ame un romance de esos que cuestan trabajo. ¿Cuál fue tu momento favorito de su transformación? ¿Aplaudiste cuando Nora finalmente le dio la vuelta a la tortilla con Frederick? Escribe un comentario abajo y cuéntame tus pensamientos. Tu opinión me ayuda a traer más de estos dramas emocionales y realistas a la vida.